El Real Madrid de Arbeloa se pone líder en la Youth League. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos aquí a un nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a ir con el que ha sido el triunfo del Real Madrid 6-1 frente al Shakhtar Donetsk, el Real Madrid Juvenil A, que ha ganado 6-1 al Shakhtar, que a priori se postula como evidentemente el rival directo en esta fase de grupos de la Youth League. El Real Madrid con 7 puntos líder tras esta goleada, Shakhtar Donetsk con 6 puntos, Celtic de Glasgow 3 puntos y por último el Leipzig con un solo punto, que de hecho fue el punto que obtuvo en Valdebebas con ese empate del Real Madrid, de, como decimos, de Álvaro Arbeloa, partido que perfectamente el Real Madrid pudo golear. Por ocasiones, desde luego, no fue. Y este vídeo va en la línea un poco de lo que ya tiempo atrás me habéis pedido. Me habéis dicho que haga vídeos del Juvenil A, de jugadores interesantes, actualizando un poquito cómo va la cosa también en la Youth League, y por eso traigo este vídeo, después ya de la primera fase dentro de la fase de grupos, de los 3 primeros partidos, como decimos, un Real Madrid líder, goleada espectacular, partido brutal, sobre todo la segunda parte, y después del susto del gol del Shakhtar, la verdad es que el equipo ha dominado el partido totalmente, con muchísima más velocidad, ritmo que el rival, capacidad para generar por dentro, varios jugadores clave en ese sentido, Palacios, Paul, Manuel Ángel es un jugador de vértigo, realmente con un talento muy importante, de los jugadores a día de hoy dentro de la cantera Real Madrid más talentosos, una zurda realmente muy prolífica y que además, como tiene ese punto de gravedad tan bajo, porque es un jugador pequeñito, es muy difícil, ¿no? Cubre muy bien el balón y desde esa zona de 3/4 del carril de interiores ahí empieza a romper, y a pierna cambiada es un futbolista espectacular, futbolista que hay que recordar que ya anteriormente ha debutado con el Real Madrid Castilla, que Raúl ya lo tiene muy en mente, que ya está contando de alguna manera con él, pero que por edad juega perfectamente en este Juvenil A. Pero aparte del centro del campo, con Palacios, con Paul, que también ha dejado destellos de su enorme calidad, este centrocampista. Lo dicho, Manuel Ángel. Quiero hablar de Vinicius Tobías, que por cierto jugaba ante su ex equipo, el Shakhtar Donetsk, donde él empezó a competir de alguna manera en Europa. Pues bien, Vinicius Tobías dejando asistencias, dejando muy buenas llegadas, y un hombre que decimos, y siempre lo hemos dicho en este canal, calidad y golpeo de balón tiene, es un muy buen asistente, como ya en Portalegre demostró en sus inicios juveniles, más pequeñito, y es un jugador que tiene que crecer en el Castilla, donde yo todavía le veo un poco verde, pero obviamente su sitio de crecimiento es el Castilla y no el Juvenil A, aunque en el juvenil con Arbeloa también tendrá fases de crecimiento. Partido interesante del futbolista brasileño. Y luego, por ejemplo, Jacobo, central que tiene muy buena proyección, saca muy bien el balón, futbolista que va muy bien por arriba, de gran envergadura, con mucha clase para manejar, y que fue muy importante a la hora de dar también basculación y salida de balón desde la zona de la génesis de las jugadas. Pero evidentemente hoy es día, que de hecho ha sido en estas últimas horas en algún momento en Twitter trending topic, Iker Bravo, ¿no? Con gol incluido, pero dejando detalles de su categoría, de su elegancia, de su 1-2, de sus recortes, sus cintas y la capacidad, ¿no? de fintar, moverse, jugador fuerte, cubre muy bien el balón y que tiene gol. Un tipo que ya conocemos al futbolista catalán, ¿no? Sabemos las cosas que puede aportar. Él también, al igual que Tobías, va a combinar Youth League con el Juvenil A, con el Real Madrid Castilla, pero obviamente es titularísimo, o debe serlo, obviamente ya lo es, pero de aquí al tiempo será más titular si cabe en el Real Madrid Castilla Raúl. Y es que cada paso, cada jornada, uno da la sensación de que va creciendo un poquito más este jugador, y que las miras son las que pues él mismo se quiera marcar, porque por cuota de técnica y talento, que no sea. Ya habéis visto el gol, situaciones que ha tenido en la segunda parte, faltas, que también ha tirado ahí una falta muy buena, que me ha gustado mucho cómo la ha pegado, pero bueno, son detallitos. Aquí al final, con estos chavales lo que hay que ver, chicos, son esos detalles que son importantes en estas edades para ver si realmente pueden tener ese techo de jugador distinto y especial nivel Real Madrid. También Serrano por el perfil izquierdo, jugador muy importante para Arbeloa, y que en ese carril también está aportando cosas. O sea que muy contento. Lástima el pinchazo frente al Leipzig, totalmente injusto por ocasiones, pero este Real Madrid Juvenil A, que tiene una pinta bárbara, muy buena, que se pone líder después de esta magnífica goleada con 6-1, donde hubo también algunas rotaciones en los minutos finales, ¿no? Jugadores
Gonzalo también tuvo algún problema físico, pero no parece nada grave por suerte. Otro futbolista también que tiene que ser importante. En fin, un ramillete y un sumatorio de trescuartistas, centrocampistas y gente en ataque realmente con una calidad interesante de cara a hacer un seguimiento prolongado esta temporada. O sea que quería dar unas notitas después de estos 3 últimos partidos de este Real Madrid, que ha marcado 13 goles en 3 partidos, o sea, es decir, más de 3 goles por encuentro, goleando muchísimo. Obviamente los rivales son los que son, por supuesto, también hay que valorarlo compitiendo con los equipos de España, pero en Europa también al final están pues grandes canteras, habrá que ver cómo avanza el equipo, que yo creo que va a quedar obviamente primero, pero iremos viendo cómo da cuenta competitiva este Juvenil A de Álvaro Arbeloa, que a mí me parece que tiene bastante buena pinta de cara a esta temporada. Chicos, me gustaría vuestras opiniones. ¿Qué pensáis de esos jugadores que os he comentado? Iker Bravo, Tobías, Manuel Ángel, Paul, Palacios, en fin, de los jugadores que me queráis hablar en este vídeo, que me queráis dejar comentario. Me dejáis aquí un comentario como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!